Jóvenes, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Quien les habla es el profesor Edwin Sichaquisco. En esta ocasión voy a hacer un videito para los alumnos del nivel preuniversitario que se están preparando. De manera de pruebita estoy haciendo este videito, voy a hacer la parte teórica, espero que salga muy bien. Vamos a ver qué tal sale este videito. Vamos, ¿ya? Entonces tendríamos los siguientes. Entonces, como les dije, quien les habla es el profesor Edwin Sichaquisco. En esta ocasión vamos a desarrollar el curso de geometría. El temita para esta ocasión es el ángulo geométrico, la parte teórica, nivel preuniversitario. Ya desde el lugar de mi querido Ayacucho, Huamanga. Ahí está, mi querida Huamanga. Listo, ahí está, ¿no? Entonces tendríamos lo siguiente. Vamos a ver entonces. Listo. Entonces en esta ocasión vamos a desarrollar, repito, geometría. Empezamos entonces con la teoría. Entonces tendríamos lo siguiente. Ahí está. Vamos a ver entonces ahora el ángulo geométrico. ¿Qué cosa o cómo lo definimos el ángulo geométrico? Ya la parte, su teoría, ahí está. Entonces podemos decir que el ángulo geométrico es aquella figura, ¿no?, que está formada, dice, por dos rayos. Acá están los rayos, que tienen un mismo origen y que no están en línea recta. A esta figurita se le conoce como el ángulo geométrico, donde podemos mencionar algunos elementos. Ahí está, su lado, este puntito vendría a ser el verde. Entonces, como podemos ver, los elementos vienen a ser dos lados, el rayo OA y el rayo OB. ¿Ya? El rayo OA y el rayo OB. ¿Está bien? Listo. ¿Qué más podemos mencionar? También podemos mencionar el vértice. Ahí está. Y acá podemos ver el vértice, ¿no? El punto O viene a ser el vértice. Listo. Ahora también podemos mencionar la medida del ángulo. Lo vamos a poner un valorcito que sea alfa, ese angulito. Entonces se lee así, ¿no? Medida del ángulo A o B va a ser en este caso alfa. Y tener en cuenta lo siguiente, ¿ya? Para que sea considerado ángulo geométrico, ese valorcito debe estar mayor que 0, pero menor a menor a 180 grados, ¿no? Listo. Entonces ahí podemos ver, entonces, jóvenes, ¿qué cosa es un ángulo geométrico? ¿Ya? Listo. Figura geométrica que va a estar formada por dos rayos. Y para que sea geométrico, no te olvides esta condicioncita, ese angulito mayor que 0, menor que 180. ¿Estamos? Listo. Perfecto. ¿Ya? Ahí está entonces la primera parte, ¿no? Ahora veamos la siguiente partecita y vamos ahora a definir qué cosa es una bisectriz de un ángulo. Ahí está la teoría. Acá tengo el angulito A o B. ¿Qué cosa dice es una bisectriz? Acá me dice que es un rayo cuyo origen es el vértice y que forma con sus lados ángulos congruentes. Entonces voy a trazar, en este caso, el rayo OP. A ese rayo OP se le conoce como bisectriz, ¿no? Entonces, si yo digo OP bisectriz del ángulo A o B, entonces, ¿qué se va a cumplir?
se va a cumplir que este angulito alfa va a ser igual a beta. Listo, ahí está entonces la parte de la teoría, ¿no? Entonces podemos darnos cuenta lo siguiente, ¿ya? Cuando trazas una bisectriz de un ángulo, esos dos angulitos que van a ser iguales. Listo, perfecto. Ahí está. Listo, seguimos. Ahora vamos a ver la clasificación de los ángulos. Entonces vamos a clasificar y uno de acuerdo a sus medidas. Tenemos ángulo agudo, ángulo recto y el ángulo obtuso. ¿Ya? Listo, ¿ya? De acuerdo a su medida entonces podemos clasificar en tres, ¿no? Ángulo agudo, ángulo recto y ángulo obtuso. Vamos a hacerte recordar, ahí está la figurita, cuando dice ángulo agudo, más o menos ahí la figura. Pero lo más importante es saber, ¿cuándo decimos ángulo agudo? Cuando ese ángulo mayor que 0, menor que 90 grados. Mayor que 0, pero menor que 90 grados. Listo. Segundo ángulo recto, conocido por nosotros. Ya en la figurita tú vas a ver este pequeño cuadradito o rectangulito. Eso significa que el ángulo A o B, la medida del ángulo A o B es 90 grados. ¿Ya? La medida del ángulo A o B va a ser 90 grados. ¿Bien? Listo. Y luego tenemos el ángulo obtuso. Ajá, y la figurita más o menos viene a ser así. Entonces diríamos que el ángulo es obtuso cuando este angulito beta sea mayor que 90, pero menor que 180 grados, ¿ya? Entonces ahí tenemos el ángulo obtuso, ¿ya? El ángulo mayor que 0, menor que 90 es agudo. Recto, el ángulo es 90 grados y obtuso, mayor que 90 pero menor que 180, ¿no? ¿Qué te parece? Sencillo, ¿no? Listo, una pequeña musiquita. A ver ahí. Entonces tendríamos los... ¿ya? Listo, perfecto, ¿no? Vean. Seguimos ahora, vamos a ver entonces, ahora vamos a clasificar de acuerdo a la posición de sus lados. Tenemos ángulo adyacente, ángulo consecutivo y ángulo opuesto por el vértice. Ángulo opuesto por el vértice. Ya. Ahí está una pequeña teoría, te estoy dejando. Ya. Dice ángulo adyacente, ¿cuándo son? Dice dos ángulos son adyacentes si tienen el mismo vértice. Acá está. Tienen el mismo vértice y un lado en común. ¿Cuál es el lado en común acá? Se puede mencionar el ángulo AOB y el ángulo POB, ¿no? Entonces el lado común, el rayo OP, pues es el lado común. A ese se llama ángulo adyacente, cuando tienen un lado en común. ¿Ya? Cuando tienen un lado en común. Listo. Entonces ahí, a ver, un ratito. Ya está. Listo, ya. Entonces seguimos. Ahora vamos a mencionar ángulos consecutivos. Ahí tienes una pequeña teoría. Acá está, ¿no? Cuando te dice ángulos consecutivos vas a graficar de esta manera, ¿ya? Uno a continuación del otro. Yo lo que doy la recomendación es que conozcas cada angulito, ¿ya? Es bueno conocer, no siempre, ¿no? Pero por lo general es bueno conocer y nos va a facilitar en la resolución de los ejercicios, ¿no? Son aquellos ángulos, dice, que tienen el mismo vértice, claro, y que todos están contenidos en un mismo plano. Tercer y el último, ángulo puesto por el vértice. Ahí está la teoría también. Son dos ángulos, dice, que tienen el mismo vértice. Acá está. Donde los lados de uno de ellos, claro, es la prolongación del rayo opuesto, ¿no? Por ejemplo, del rayo OA, su opuesto es OD. Del rayo OB, su opuesto es OC, ¿no?
Lo más importante en esta figurita es que se va a cumplir que estos dos angulitos van a tener la misma medida. Listo, ahí está entonces, jóvenes, la definición de lo que son ángulos opuestos por el vértice, ángulo adyacente, consecutivo y opuesto por el vértice, ¿ya? Listo, a ver, hay una pequeña musiquita, ¿ya? Mientras vas viendo tú la figurita ahí, tienes ahí lo siguiente. Listo, entonces ahí está, ¿no? Perfecto, ¿no? Listo, seguimos entonces por acá. A ver, ahora vamos a ver, vamos a ir con la clasificación y veamos de acuerdo. Ahora tenemos de acuerdo a la suma de sus medidas, de acuerdo a la suma de sus medidas. Tenemos dos, ángulos complementarios y ángulos suplementarios, ¿ya? Ángulos complementarios y ángulos suplementarios. Ahí está. Cuando decimos complementarios, dice son aquellos ángulos si la suma de sus medidas es 90 grados. Ajá. Se va a cumplir lo siguiente. Se cumple lo siguiente, ¿ya? Cuando me dice que son complementarios, la suma de estos dos angulitos me va a darme 90 grados, ¿no? Dice la teoría. ¿Qué más podemos decir? Lo clásico acá es mencionar complemento de un ángulo. Por ejemplo, complemento de alfa será 90 grados menos alfa. 90 grados menos alfa. Ejemplo, por ejemplo, si alfa vale 20, será pues complemento de 20 grados, 90 menos ese ángulo que es 20 sería 70 grados, ¿no? Así de simple. Ahora te puede mencionar complemento del complemento dos veces de un ángulo, simplemente va a ser al mismo ángulo. Por ejemplo, complemento del complemento de 20 es igual a 20 grados, ¿no? ¿Ya? Y una propiedad, más adelante lo vamos a ver, ¿ya? Cuando hay más ángulos. Suplementarios, ahí tienes la teoría, la figura más o menos ahí. Son suplementarios, dice, si la suma de sus medidas va a ser 180 grados. En acá lo mismo que el anterior, ¿no? Se va a cumplir lo siguiente. La suma de dichos ángulos, 180. ¿Ya? ¿Qué más? También, ¿no? Suplemento de un ángulo será 180 grados menos ese ángulo. Y si me dice suplemento del suplemento, va a ser ahí. Listo, jóvenes, entonces podemos apreciar ahí, ¿no? Lo siguiente. Listo, chiquillos, eso sería la clasecita de la parte teórica de esta partecita de geometría. No te olvides, ya desarrollado desde la ciudad de Ayacucho para todos ustedes. Con mucho cariño, ¿ya? Listo, jóvenes, conmigo será hasta el siguiente videito y les dejo con esta pequeña musiquita. Espero que sea de su agrado. Ahí está, y conmigo será hasta la siguiente. Listo, jóvenes, nos vemos, cuídense, bye bye, será hasta el siguiente. Nos vemos, chiquillos. Ahí está. Entonces les dejo con una pequeña musiquita. Listo, chiquillos, bye bye, cuídense, nos vemos, chao.